¿Alguna vez te has preguntado por qué cuanto más intentas elevarte, más solo te sientes? ¿Por qué ese vacío te persigue precisamente cuando luchas por ser grande? No es casualidad, no es debilidad. Es el precio oscuro que todos los grandes hombres han pagado a lo largo de la historia. Hay una verdad brutal que nadie se atreve a decirte. Eres demasiado fuerte para ser amado. La sociedad celebra la grandeza en teoría, pero castiga sin piedad a quienes realmente se atreven a buscarla. Lo que estás experimentando no es un fallo en tu carácter, sino la confirmación de tu potencial. Napoleón Bonaparte lo descubrió, de la manera más dolorosa. El hombre que conquistó Europa, que revolucionó la guerra moderna, que ascendió desde la nada hasta convertirse en emperador, murió solo, traicionado, abandonado en una isla remota. Su crimen no fue la ambición, sino ser demasiado grande para un mundo mediocre. Hoy vamos a desentrañar el código psicológico que Napoleón descubrió en su camino hacia la grandeza. Una verdad incómoda que explica por qué los hombres excepcionales están condenados a la soledad, al rechazo, a ser malentendidos. No por sus errores, sino por su grandeza. Esta no es una lección de historia. Es un mapa para navegar el territorio más peligroso que un hombre puede enfrentar. El espacio entre su potencial ilimitado y el precio emocional que exige manifestarlo. Si alguna vez te has sentido incomprendido, rechazado o castigado por negarte a ser mediocre, si has experimentado ese dolor punzante de saber que cuanto más te elevas, más difícil se vuelve encontrar conexión. Este mensaje viene directamente desde el campo de batalla psicológico, donde Napoleón libró sus guerras más íntimas. Lo que descubrirás aquí no te hará más popular, no te dará consuelos fáciles, pero te ofrecerá algo infinitamente más valioso, la comprensión de por qué el rechazo y la soledad son las sombras inevitables que proyecta tu luz cuando brilla, demasiado intensamente, para que otros la soporten. Napoleón no solo dominó el arte de la guerra en los campos de batalla de Europa, dominó algo mucho más raro, el arte de convertir el dolor del aislamiento en el combustible para una ambición imparable. Descubrió cómo transformar el rechazo en poder, la soledad en claridad, la incomprensión en ventaja estratégica. Te mostraré cómo descifrar este código, cómo aplicar las lecciones psicológicas más profundas del emperador para transformar tu propio dolor en poder. Porque la verdad es que el camino hacia la grandeza nunca ha sido, ni será, un camino que puedas recorrer acompañado. La mayoría no está dispuesta a pagar el precio que tú estás pagando ahora. Cuando pensamos en Napoleón Bonaparte, imaginamos al conquistador, al estratega militar, al emperador que redibujó el mapa de Europa. Pero detrás de esas imágenes históricas, había un hombre enfrentando una batalla interior mucho más brutal que cualquiera, librada con cañones y bayonetas. Napoleón nació en Córcega, una isla conquistada por Francia apenas un año antes de su nacimiento. Desde su infancia era un extranjero, un marginado. Su acento corso le valió burlas cuando fue enviado a una escuela militar francesa. Los aristócratas se mofaban de sus orígenes humildes, de su estatura, de su intensidad. Era diferente, era demasiado. Pero lo que sus detractores no entendían es que estaban forjando un arma. Cada rechazo, cada burla, cada momento de aislamiento no debilitaba a Napoleón. Lo transformaba en algo más peligroso, un hombre sin nada que perder, un hombre que no necesitaba aprobación. En el amor, la única victoria es la huida, escribió. Una vez, una frase reveladora de un hombre que conquistó naciones, pero nunca encontró verdadera paz en los brazos de una mujer. Su primer matrimonio con Josefina estuvo marcado por las infidelidades de ella, mientras él luchaba en Italia y Egipto. Cuando finalmente alcanzó el poder suficiente para coronarse emperador, coronó también a la mujer que lo había traicionado repetidamente. ¿Por qué? Porque Napoleón entendió una verdad brutal. Los hombres destinados a la grandeza rara vez encuentran un amor que esté a la altura de su visión. Su matrimonio con Josefina no fue un error, fue un sacrificio calculado en el altar de su ambición.
Para un verdadero hombre, la vida es una lucha perpetua, dijo Napoleón. Esta lucha no se limitaba a los campos de batalla. Era una lucha constante contra la soledad abrumadora que acompaña a quienes se niegan a conformarse con lo ordinario. Cuando finalmente repudió a Josefina por no poder darle un heredero y se casó con María Luisa de Austria, no encontró la felicidad. Consiguió un hijo, sí, pero no la conexión que secretamente anhelaba. El emperador más poderoso del mundo regresaba cada noche a un lecho donde dormía un símbolo político, no una compañera que lo entendiera. Sus amigos más cercanos eventualmente lo traicionaron. Talleyrand, su brillante ministro de Relaciones Exteriores, conspiraba a sus espaldas. Mariscales a quienes había elevado desde la nada lo abandonaron cuando su estrella comenzó a apagarse. Incluso su propia familia, a la que había colocado en tronos por toda Europa, frecuentemente priorizaba sus nuevos reinos sobre la lealtad a su hermano. En Santa Elena, la isla de su exilio final, Napoleón reflexionó: la gloria es fugaz, pero la oscuridad es eterna. No hablaba solo de la gloria militar, sino de ese breve momento en que un gran hombre encuentra su propósito, ese instante efímero donde el dolor de la soledad se justifica por la grandeza del logro. La historia que no te cuentan sobre Napoleón es que su genio militar era inseparable de su capacidad para soportar el aislamiento emocional. Los hombres comunes necesitan validación constante. Los hombres extraordinarios aprenden a encontrar validación en su propia visión, incluso cuando nadie más la comparte. La muerte es nada, pero vivir derrotado y sin gloria es morir todos los días, dijo. Esta frase revela el núcleo psicológico del código napoleónico. El dolor del rechazo, de la incomprensión, de la soledad, es un precio que vale la pena pagar para evitar el dolor mayor de la mediocridad. Napoleón entendió que los vínculos emocionales profundos son un lujo que los grandes hombres rara vez pueden permitirse. No porque no los deseen, los desean desesperadamente, sino porque su naturaleza los empuja constantemente hacia un territorio donde pocos pueden seguirlos. La noche antes de una batalla, mientras otros generales buscaban consuelo en el vino o en los brazos de una mujer, Napoleón estudiaba mapas en soledad. Entendía que ese aislamiento no era una maldición, sino el precio necesario de la claridad mental que le permitía ver lo que otros no podían ver. La soledad era su ventaja estratégica. Un líder es un comerciante de esperanza, decía, mientras íntimamente comprendía que él mismo debía vivir sin la esperanza del consuelo que ofrecía a otros. Sus soldados marchaban por la gloria de Francia. Él marchaba perseguido por demonios que solo los verdaderamente grandes pueden comprender. Si esto te ha hecho sentir menos solo, deja tu like y prepárate para entender cómo Napoleón transformaba el rechazo en fuerza en el siguiente tópico. El rechazo que sientes no es señal de tu fracaso, es la confirmación de tu potencial excepcional. La incomodidad que provocas en otros no es porque estés equivocado, sino porque tu mera existencia les recuerda sus propias limitaciones. Esta verdad, este patrón, ha sido experimentado por cada hombre que se ha atrevido a elevarse por encima de la mediocridad. Napoleón lo sabía mejor que nadie. Cuando fue exiliado a la isla de Elba después de su primera derrota, Europa celebró. Los monarcas que temblaban ante su nombre finalmente podían respirar tranquilos. El hombre que los había humillado estaba por fin neutralizado. Pero menos de un año después, Napoleón escapó. Y ocurrió algo extraordinario que la historia tradicional apenas menciona. Marchó de regreso a París sin disparar un solo tiro. Los mismos soldados enviados para capturarlo se unieron a él. ¿Por qué? Porque reconocían la grandeza cuando la veían. Sentían instintivamente la diferencia entre un hombre ordinario con poder y un hombre verdaderamente extraordinario. Hoy experimentas la misma dinámica en tu vida. En el trabajo, tus compañeros se sienten amenazados por tu ética laboral implacable, por tu negativa a conformarte con la mediocridad. En las relaciones, las mujeres dicen querer un hombre fuerte y determinado,
pero muchas se alejan cuando descubren lo que realmente significa estar con alguien que prioriza su misión sobre todo lo demás. En tus círculos sociales, a menudo te encuentras aislado, no porque carezcas de habilidades sociales, sino porque tus conversaciones, tus ambiciones, tus preocupaciones son demasiado intensas, demasiado reales para quienes prefieren la comodidad de lo superficial. Esta es la paradoja que Napoleón descubrió en su propio viaje. Cuanto más te elevas, menos personas pueden relacionarse contigo. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque habitas un espacio mental que pocos han visitado. La tragedia de la vida moderna, observó una vez Napoleón a su médico en Santa Elena, es que los hombres han olvidado que el dolor no es un error del sistema, sino su mecanismo de alerta más valioso. El dolor del rechazo y la soledad que sientes no indica que estás haciendo algo mal. Indica que estás desafiando los límites de lo que tu entorno está preparado para aceptar. Cuando Napoleón fue abandonado por aquellos en quienes confiaba, no modificó su visión para agradarles. Reconoció una verdad amarga pero liberadora. La lealtad verdadera es tan rara como el genio verdadero. El hombre común cambia de lealtades según la dirección del viento. Solo el hombre extraordinario permanece fiel a su visión incluso cuando está completamente solo. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has diluido tus ideas? ¿Has moderado tu intensidad? ¿Has ocultado tu ambición para no incomodar a otros? ¿Y cuántas veces, después de hacerlo, has sentido ese vacío interior, esa sensación de traición a ti mismo? Napoleón nunca cometió ese error. Cuando sus generales le aconsejaron prudencia, él vio oportunidades donde ellos veían peligro. Cuando los políticos le sugirieron compromisos, él mantuvo su visión intacta, no porque fuera inflexible, sino porque entendía que diluir su esencia para agradar a otros era una forma de muerte lenta. En el campo de batalla, dijo, la duda es la precursora de la derrota. Lo mismo aplica al campo de batalla de la vida moderna. Dudar de tu visión, de tu valor, de tu derecho a ser excepcional, es el primer paso hacia una existencia de resignada mediocridad. La sociedad actual ha intensificado este dilema. Te dicen que seas auténtico, pero te castigan cuando tu autenticidad desafía las expectativas. Te animan a soñar en grande, pero te marginan cuando tus sueños hacen que otros se sientan inadecuados. Te dicen que expreses tus emociones, pero solo aquellas emociones que resulten convenientes y cómodas. El sistema no está diseñado para hombres excepcionales, nunca lo ha estado. Está diseñado para producir conformidad, previsibilidad, docilidad. Napoleón lo sabía. Por eso tuvo que crear su propio sistema, sus propias reglas. Cuando las mujeres de la corte francesa lo rechazaban por considerarlo un advenedizo corso, no intentó cambiar para ganar su aprobación. En cambio, creó una nueva corte, un nuevo orden social donde el mérito superaba al linaje. No se adaptó al sistema existente, obligó al sistema a adaptarse a él. Este es el camino que se abre ante ti. No puedes eliminar el dolor del rechazo y la soledad que acompaña a la grandeza, pero puedes, como Napoleón, transformarlo en el combustible que impulsa tu ascenso. Cada vez que sientes ese dolor punzante de no encajar, recuerda, Napoleón fue ridiculizado por oficiales aristocráticos que no podían imaginar que aquel joven corso algún día los comandaría. Cada vez que una relación se desmorona porque tu intensidad es demasiada, recuerda, Napoleón comprendió que algunas personas prefieren la comodidad de lo mediocre a la inquietante proximidad de lo extraordinario. El dolor que sientes es real, es legítimo, es parte del territorio inexplorado que estás cartografiando. Napoleón nunca negó su dolor, lo canalizó, no permitió que lo paralizara, lo utilizó como información estratégica. El verdadero carácter de un hombre, observó, emerge cuando se enfrenta a la adversidad. La adversidad que enfrentas ahora, ese sentimiento de ser un extraño incluso entre quienes deberían entenderte mejor, no es un obstáculo en tu camino, es el camino mismo. La grandeza exige sacrificio. Napoleón sacrificó la posibilidad de ser verdaderamente conocido y comprendido
en aras de su visión. No porque despreciara la conexión humana, sino porque entendía que la visión extraordinaria rara vez encuentra compañía adecuada. La pregunta no es cómo eliminar el dolor de la soledad que acompaña a la grandeza, sino cómo, al igual que Napoleón, puedes utilizarlo para fortalecerte, para ver lo que otros no pueden ver, para atreverte cuando otros retroceden. Si esta verdad resonó contigo, suscríbete ahora y descubre en el siguiente tópico cómo Napoleón usaba el dolor para vencer. La verdad más dura que Napoleón descubrió es también la más liberadora. La grandeza y la comprensión rara vez coexisten. Los hombres verdaderamente grandes no son comprendidos en su tiempo. Son malinterpretados, envidiados, temidos. Solo después, cuando ya no pueden amenazar el frágil ego de sus contemporáneos, son celebrados. La historia me absolverá, dijo Napoleón en su exilio final, consciente de que solo las generaciones futuras, libres del miedo y la envidia que él inspiraba, podrían ver claramente la magnitud de su visión. Esta es la lección amarga que debes aceptar. Si eliges la grandeza, también estás eligiendo ser malinterpretado. No es un efecto secundario desafortunado, es parte integral del proceso. Cuando Napoleón implementó el Código Civil que revolucionó la jurisprudencia europea, fue atacado tanto por conservadores que lo consideraban demasiado radical como por revolucionarios que lo veían demasiado moderado. Su visión trascendía las categorías existentes, y lo que trasciende categorías siempre provoca resistencia. Tu experiencia será similar. Tus ideas más valiosas, tus insights más profundos, tus contribuciones más significativas serán precisamente aquellas que provocarán la mayor resistencia. No porque estén equivocadas, sino porque desafían lo establecido. Napoleón entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. La mayoría prefiere una verdad cómoda a una verdad transformadora. Cuando ofreces comodidad, te aplauden. Cuando ofreces transformación, te resisten. En la revolución hay dos tipos de personas, las que la causan y las que se benefician de ella, observó Napoleón. Lo mismo aplica a cualquier empresa transformadora. Los visionarios que inician el cambio rara vez disfrutan sus frutos. Son demasiado ocupados creando el futuro para ser recompensados por el presente. Esta es la advertencia que debes llevar contigo. El precio de la visión excepcional es la capacidad de sostenerte firme cuando nadie más ve lo que tú ves. Napoleón perdió amigos, amantes, aliados, no porque estuviera equivocado, sino porque estaba demasiado adelantado a su tiempo. La mayor constancia es la constancia al cambio, dijo. Mientras aquellos a su alrededor se aferraban desesperadamente a lo conocido, él aceptaba la naturaleza fluida de la realidad. Esta flexibilidad mental, esta disposición a habitar la incertidumbre, es parte de lo que lo hizo incomprensible para las mentes ordinarias. Tu propio viaje requerirá esta misma flexibilidad, esta misma disposición a habitar espacios mentales donde pocos pueden seguirte. Y debes aceptar que este viaje puede privarte de las comodidades que otros dan por sentado. La comodidad de ser comprendido sin esfuerzo, la comodidad de pertenecer sin cuestionamientos. Un verdadero hombre odia perder más de lo que ama ganar, observó Napoleón. Esta frase revela el motor psicológico que impulsa a los grandes. No es tanto el deseo de victoria como el rechazo visceral a la derrota. No es tanto el anhelo de logro como el horror a la vida desperdiciada. La lección final del código psicológico de Napoleón es quizás la más difícil de aceptar. La grandeza no te hará feliz en el sentido convencional, te hará intenso, vivo, significativo. Pero la felicidad tranquila que muchos buscan puede estar fuera de tu alcance. Napoleón nunca conoció la paz que el hombre común da por sentada. Incluso en sus momentos de mayor triunfo, su mente ya estaba ocupada con la próxima batalla, la próxima reforma, el próximo territorio a conquistar. No porque fuera insaciable en un sentido mezquino, sino porque comprendía que el destino excepcional es también una responsabilidad excepcional. El poder es mi amante, confesó una vez a un confidente cercano.
Esta frase revela la sustitución que los grandes hombres a menudo hacen. La intimidad humana, tan difícil de encontrar en su nivel, es reemplazada por la relación con su misión, con su propósito. Esta es quizás la advertencia más importante. Si eliges el camino de la grandeza, debes estar preparado para que tu relación más profunda sea con tu visión, no con otro ser humano. No porque seas incapaz de amar, sino porque tu capacidad de amar excede lo que la mayoría puede reciprocar. Cuando Napoleón en su lecho de muerte murmuró, Francia, ejército, cabeza de ejército, Josefina, estaba nombrando no solo a su país y su profesión, sino a la mujer que lo había traicionado décadas antes. Incluso entonces, al final, la conexión emocional más significativa de su vida había sido con alguien que no pudo corresponder a la intensidad de su naturaleza. Esta es la paradoja final. Los hombres más capaces de amor profundo son a menudo los menos capaces de encontrar reciprocidad adecuada. No porque haya algo malo en ellos, sino porque la profundidad misma que buscan es rara. La ambición nunca está contenta, ni siquiera en la cumbre de la grandeza, reflexionó Napoleón en Santa Elena. No estaba describiendo un defecto de carácter, sino una condición existencial. El hombre verdaderamente grande está condenado a la búsqueda perpetua, no por codicia, sino por la claridad con la que ve lo que podría ser frente a lo que es. Si alguna vez sentiste el peso de la grandeza, comenta tu historia abajo y sigamos para el cierre. Si la verdad de Napoleón tocó algo en ti, deja tu like para que más hombres descubran esta fuerza. Suscríbete para continuar desentrañando el poder de la mente masculina. Activa la campanita para no perderte las próximas lecciones que pueden cambiar tu visión. Comenta abajo, ¿qué dolor has sentido por ser grande? Y comparte con alguien que necesita escuchar esto. Tu historia puede inspirar nuestro próximo video. Escribe con libertad para mostrar que llegaste hasta aquí.